Gracias por tu información deportiva. El día de ayer, 23 de marzo, se cumplió un aniversario más del asesinato de Luis Donaldo Colosio, asesinado pues el 23 de marzo de 1994. Una herida todavía abierta que se mantendrá durante muchísimo tiempo, porque no se ha confirmado lo que millones de mexicanos pues hemos casi asegurado, que a Luis Donaldo Colosio lo asesinó en ese momento el régimen encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Ayer se llevó a cabo pues algunos reconocimientos, algunas ceremonias, pero llamó la atención que su hijo, el actual senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio, fue homenajeado en la Asamblea Nacional de ese partido, llevado a cabo en Nuevo León, allá en Monterrey, que es ahora pues el lugar más importante de Movimiento Ciudadano después de Jalisco. Luis Donaldo Colosio pidió a todo México que se una para hacer válido el sueño que tuvo su padre, Luis Donaldo Colosio, candidato entonces del PRI a la presidencia de la República. Escuchemos al senador Luis Donaldo Colosio. Hoy es 23 de marzo, una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente. He decidido estar aquí con ustedes, no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro. Porque la mejor forma de honrar la memoria es hacer lo que en vida se buscó con tanta pasión. Un México más justo, un México más fuerte, un México más digno. Un país donde la política está al servicio de la gente y no al revés. Por eso estoy aquí, porque estoy seguro que este anhelo que compartimos, este trabajo que hacemos juntas y juntos, es lo que nos llevará a construir un movimiento nacional en el 2027, en el 2030, pero empezando hoy mismo. ¡Que viva el Movimiento Ciudadano! ¡Que viva México! Y así este evento sirvió para que Luis Donaldo Colosio pues nuevamente utilizara toda esta ceremonia para impulsar a su partido, y algunos advierten impulsar un proyecto político que podría ser encabezado por él mismo en la próxima elección presidencial. Todavía falta mucho, más de 5 años y medio para que se haga esa elección, pero veremos si finalmente el hijo de Colosio, que el día de ayer se conmemoró otro aniversario de su asesinato, puede llegar ahora sí a la presidencia de la República. Vamos a un corte y regresamos con más información. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. Radio Cañón. Hoy sí puse una cubeta mientras salía el agua caliente para utilizarla después y me bañé en menos de 5 minutos. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua. Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Para la hora de ver la tele, novelas, deportes, caricaturas, series, streamings. Anímate como quieras con Star TV, la TV satelital. Paquetes desde 219 pesos al mes en pronto pago. El costo de TV adicional más barata del mercado. Graba y pausa en vivo sin costo extra. ¿Qué esperas? Cámbiate ya al 800-700-7827. Star TV, tus canales más cerca de ti. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. Por fin la hora de ver la tele. Deportes, Acción, romance, novelas, caricaturas. streamings. Ármate como quieras con Star TV.
como quiera. Con paquetes para el gusto de la familia, televisión adicional al menor costo y los streamings que quieras agregar. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-700-7827. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR, entrevista. Estamos en pleno proceso de conformación de nuevos partidos políticos después de una elección federal como la que tuvimos el año pasado, donde se renovó a la presidencia, al Congreso General, al Congreso Federal, pues se abren siempre las inscripciones para que se conformen partidos políticos nacionales. Y uno de ellos es el partido Somos MX, que es el heredero de aquellas movilizaciones de la Marea Rosa, que estuvo muy activa en el pasado proceso electoral federal. Somos MX está llevando a cabo asambleas en todo el país para conformarse como una opción de opositora a este régimen y sobre todo como partido político nacional. Y yo le agradezco muchísimo a su vocero de Somos MX, Fernando Belauzarán, que esté con nosotros. Fernando, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Alberto. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Muchísimas gracias, Fernando. Pues, ¿cómo va este proceso de conformación para que pues se puedan organizar como partido político nacional, reconocidos por el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo van y cuáles son los requisitos que tienen que llenar ustedes? Mira, pues estamos muy contentos. Este fin de semana nos fue muy bien. Programamos 5 asambleas, las 5 nos salieron muy bien, en 5 estados distintos. Lo hicimos en Acapulco, en Tacámbaro, en Rosa Morada, en Ecatepec, ¿no? En total nos llevamos 5 de 5, y entonces estamos, la verdad, muy contentos. Creemos que vamos a lograr los objetivos. Estamos hablando de al menos 200 asambleas con 300 participantes, y ya llevamos 17. Hicimos el primer fin de semana hicimos 11, luego la siguiente semana hicimos otro en Benito Juárez, y este fin de semana hicimos 5. Además de tener estas 200 asambleas distritales con al menos 300 militantes afiliados de ese mismo distrito, además tenemos que afiliar a 260,000 personas más o menos, ¿no? Que es el 0.26% del padrón, es lo que dice la ley, y obviamente tenemos que entregar los documentos básicos, etcétera. Eso ya lo cumplimos, pero lo que estamos viendo es que se está renovando la esperanza, y eso a nosotros pues nos pone contentos. Claro, es una gran responsabilidad, pero creemos que va a ser para bien tener una nueva opción en la boleta. Hay mucha inconformidad, y esa inconformidad, no toda o gran parte de estos inconformes, no se sienten representados por los partidos hoy existentes. Para eso va a servir esta nueva fuerza política que busca construir una alternativa esperanzadora, viable, para bien, con visión de futuro para México. ¿Qué les piden aquellos que se están afiliando a su movimiento político? Porque pues entiendo que en México, tú mismo lo has dicho en estos micrófonos durante varias entrevistas que te hemos hecho, hay un desencanto hacia las fuerzas políticas mexicanas, en especial al partido político. No es bien visto por los ciudadanos, los políticos. ¿Qué les están pidiendo para que verdaderamente haya un cambio y ustedes sean una opción de cambio? Mira, estamos exponiendo cosas sobre la mesa para distinguirnos, y por supuesto que una de las cosas que nos va a distinguir es que vamos a tomar decisiones de manera horizontal. Con mucho, este es un partido en construcción, muy amplio, muy plural desde su inicio. Pero ¿qué hemos acordado ya? Que los que son dirigentes no pueden ser candidatos. Eso de ser dirigente para acomodarte en una lista acá, eso no lo vamos a hacer. Y segundo, los candidatos no los deciden los dirigentes, lo va a decidir la sociedad. Y además también vamos a abrir espacio para las causas, es decir, para que puedan estar representados las madres buscadoras, para que puedan estar representados los padres que luchan por medicinas para sus hijos que no tienen, para los que luchan por la ecología, por ejemplo, los que documentaron el ecocidio
del Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces vamos a buscar las causas para que estén también representadas en no solo en nuestra plataforma, sino también en las candidaturas. Entonces son compromisos que estamos haciendo pero finalmente esto va a ser una participación muy fuerte. Nosotros queremos representar el espíritu de la Marea Rosa. Fuimos convocantes de ello, participamos, por supuesto. La Marea Rosa es inabarcable, es mucho más amplia, pero nosotros queremos representar ese espíritu que fue muy pluralista, muy abierto, muy ciudadano. Sí, eso es fundamental. Ahora, Fernando Belauzarán, hay una tendencia, y así lo hemos visto desde el régimen, de no darle ningún espacio a la oposición. Pareciera que al estar en la presidencia y en el poder en el Congreso, la oposición ya no tendría sentido existir en este país, porque ellos dicen representar a la democracia, representar a la ciudadanía, representar al pueblo. Tú fuiste mismo representante ante el Instituto Nacional Electoral, pues ya se ve cómo Morena se ha incrustado dentro del órgano electoral, y esto a mucha gente pues no le garantiza o no le da la confianza de que el INE pudiera actuar de manera legal, sobre todo a la hora de aceptar a partidos políticos de oposición. ¿Cómo ves a este INE encabezado por Guadalupe Tadei, que pareciera que tiene una segunda chamba, que es la de acomodar a su familia en el gobierno de Sonora y en otras dependencias federales? Pero ¿cómo ves este trabajo del INE, y crees o tienes confianza de que se vaya a respetar pues la voluntad de quienes se están inscribiendo con ustedes para crear un partido político de oposición? Sobre todo porque hay personalidades incómodas para el régimen desde el sexenio pasado y este sexenio. Sí, es obvio que les generamos incomodidad, que el régimen no nos quisiera ver en la boleta. Contra eso vamos a tener que batallar. No les estamos pidiendo permiso, lo vamos a hacer con muchísimos actores de muy distintas ideologías, de muy distintos pensamientos, porque creemos que la lucha por la democracia, por recuperar un país con contrapesos, con garantías, con independencia judicial, etcétera, pues eso nos involucra a todos. Queremos crear un partido de causas. Y lo que tú dices es importante. La verdad es que sí vemos con preocupación la captura de los organismos electorales, ¿no? Sí es un retroceso. Sin embargo, en el INE también hay consejeros que han expresado o que han acreditado su independencia y su profesionalismo y su deseo de hacer cumplir la ley y la Constitución. Entonces, sí hay un proceso de captura, aunque no todos los consejeros están en eso. También ahí vemos una pluralidad, pero es algo que nos preocupa, es parte de la deriva autoritaria que estamos viviendo, y sí estamos en riesgo de caer en dictadura, porque ya no es no hay democracia sin división de poderes, y no hay democracia sin elecciones libres, confiables y certeras. Esto que va a pasar en la elección judicial, pues parece una burla. Ni siquiera los ciudadanos van a contar las boletas, ni siquiera van a inutilizar las boletas no usadas, ya no las van a tachar, y 12 días después van a dar los resultados. Imagínate, ¿quién va a tener confianza en eso? Además, es complicadísima, etcétera. Sí hay un retroceso en esa autoridad, pero si queremos responder a eso hay que organizarnos. Que creemos en que la salida finalmente tiene que ser con votos, y por lo tanto no solo no descartamos la vía electoral, creemos que la vía electoral es fundamental e importante, y por supuesto también una organización social a partir de causas, etcétera. Pero ese es un parte el reto que tenemos, lograr los requisitos de ley con suficiencia y más, para no dejarles un solo pretexto para que puedan bloquear esta opción ciudadana. Pero tiene razón, la idea de que ya se acabó la independencia, la autonomía de los órganos, que ya todo es un solo régimen, sí es algo grave. Ahora, hay que decir, esto es producto de un acto, para decirlo con todas sus letras, golpista, porque ellos tuvieron el 54% de la votación para diputados, el 54%, y precisamente por la captura de los órganos electorales tienen 20 puntos más, el 74% de la Cámara. Eso es una espuria mayoría calificada. Eso no es lo que dio, y por supuesto no es lo que permitía la Constitución. Y luego en el Senado les faltaban unos senadores para tener mayoría calificada, y los compraron, amenazaron
con expedientes en la mesa, eso también es conocido. Entonces, esa mayoría es absolutamente ilegítima la que tiene. México sí es un país plural, a pesar de la gandalle de ellos, a pesar de su autoritarismo, a pesar de su voracidad, a pesar de sus tranzas, México es un país plural, y es algo que además queremos preservar. Y lo que queremos recuperar es la vía pluralista para mejorar el país. Estos han fracasado en una y otra, en muchísimas cosas importantes. Por ejemplo, no ha habido crecimiento. Llegaron prometiendo 6% de crecimiento, luego 4% de crecimiento anual. La verdad es que el sexenio pasado crecimos 0.8% anual. Y ya hay, ya lo que está hablando es que va a haber recesión en los 2 próximos años. Entonces esto va a ser prácticamente una década perdida. Y eso quiere decir que ahora los mexicanos somos menos ricos que lo que éramos en 2018, porque ha crecido más la población que la economía, ¿no? Entonces, y además, pues ya vimos el poder que tiene el crimen organizado, hasta dónde ha llegado, etcétera. Pues tenemos muchas cosas que hacer en este país y solo lo podremos hacer si lo hacemos pluralmente. Los retos son tan grandes que la exclusión y la división y la polarización, más bien eso nos llevan al abismo, al fracaso. Tenemos que recuperar la vía pluralista y en eso también creemos, porque finalmente el voto es el elemento emblemático de la democracia, pero una democracia solo avanza cuando hay diálogo, cuando hay respeto a las diferencias, cuando es posible llegar a grandes acuerdos y unificar al país. Y estamos en un momento diferente, por eso gran parte de lo que hemos visto en la negociación con Estados Unidos es que ellos se han aprovechado de esa debilidad mexicana que tiene, de ese gran talón de Aquiles que es la connivencia con el crimen por un lado, la debilidad económica, la polarización por otro. La verdad es que sí, este país debe cambiar, pero tenemos que cambiar todos juntos. Vocero del movimiento Somos MX, que busca pues consolidarse como partido político de oposición ante el Instituto Nacional Electoral. Te agradecemos mucho, Fernando, que hayas estado con nosotros platicando con la audiencia de Informativo NTR. Oye, muchas gracias, Alberto. Solamente decirles que estén pendientes cuando sea la asamblea de su distrito. En la página de Somos México pueden ver los documentos básicos. Ahí también están las fechas se irán poniendo las fechas de las asambleas y los invitamos. Así como la Marea Rosa fue un movimiento muy espontáneo de los ciudadanos, así están siendo nuestras asambleas y así los invitamos para que participen en esta gran irrupción ciudadana para rescatar la República. Pues muchísimas gracias, Fernando, te agradecemos mucho esta plática. Gracias a ti, Alberto, un fuerte abrazo. Hasta luego. Nosotros vamos a un corte y